Bueno, entonces, nuestro capítulo 7 es un capítulo muy importante, ¿sí? ¿Cuál es la razón por la cual este capítulo es importante? ¿Sí? Hasta el día de hoy nosotros hemos visto cómo administrar usuarios para entrar al router. ¿Y cómo ha sido esto? Esto ha sido de la manera más común y más tradicional y más convencional. Em, a través de ni siquiera de un usuario, ¿sí? O sea, realmente ni siquiera a través de un usuario. Entonces, si lo hacemos aquí, ¿qué hemos hecho? Conft, enable secret Cisco, line console 0, password Cisco, login, line bty 04, password Cisco, login, ¿sí? Y el auxiliar, pero bueno, independientemente de eso, entonces solo eso hemos tenido. ¿Y cuál es el usuario? Cisco. ¿Y cómo podemos entrar? Cisco. Entonces, solo hay un usuario, el usuario local, em, y ni siquiera llega un usuario. ¿Por qué? Porque es usuario password y aquí es solo password, ¿sí? Entonces, si nos salimos, entonces aquí password, ni siquiera un usuario, ¿verdad? Cisco. Cisco. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema de tener una estructura de esta manera? El problema de tener una estructura de esta manera es que solo hay un usuario y entonces tendríamos que, al momento de que alguien apague una interfaz, que haga algo malo dentro del router, entonces, ¿cómo sabemos quién fue? Realmente no sabemos quién fue. Entonces, ¿cómo delimitamos? Entonces vamos a tener un usuario por cada una de las personas que entren al router, ¿sí? Por lo tanto, entonces yo tendría que crear un usuario por cada uno de ustedes, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer, por ejemplo? Entonces voy a venir y voy a poner eh, conft user Diego, ¿sí? ¿Qué más? Password. ¿Qué le vamos a poner? Password y el nombre, ¿verdad? El clear text. Esa es la manera más sencilla, ¿sí? Recuérdense que podemos poner el privilegio, podemos hacer varias cositas ahí, pero Diego, y le vamos a poner 1, 2, 3, 4, 4, 5. ¿Sí? Tan fácil así. User Carlos. ¿Sí? Password 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? User eh, Claudia. Password 1, 2, 3, 4, 3. ¿Sí? ¿Cuántos usuarios puedo crear ahí? La cantidad de usuarios que ustedes quieran. ¿Sí? Entonces, si yo le doy un show running config, estos están acá. Y están en texto sin cifrar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no les puse cipher, no les puse nada. ¿Sí? Nivel de privilegio ni nada, ¿verdad? Y como este password está en texto sin cifrar, porque no está el, ¿cómo se llama? El Service Password Encryption. ¿Sí? Pero bueno. Entonces, ¿cuál es el problema de crear estos usuarios acá? Que eso solo tiene significancia para este router. ¿Qué pasa si yo vengo y entonces jalo, este es un 2901, jalo un 2911? ¿Sí? Entonces aquí, el 2911, aquí no hay usuarios. User admin, password admin. ¿Sí? User admin 2, pass admin 2. ¿Sí? Entonces, estos usuarios solo van a servir en dónde? En cada router que yo los configure.
Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, una configuración estándar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estos passwords esos user y password que tengo ahí, copiarlos en todos los routers. Y si son 300 routers, los 300 routers. Y si, por ejemplo, hoy resulta de que Carlos se fue de la empresa, eh, y en vez de Carlos vino Pedro, entonces yo puedo decir, la voz es que, bueno, primero hay que darle en la nuca al usuario de Carlos y luego crear el usuario de Pedro. Entonces, todo ese proceso es un proceso tedioso, ¿sí? Y sobre todo en el tema del efecto multiplicativo de la cantidad de, de routers que existan dentro de la red, ¿sí? Entonces, ese es el problema, ¿sí? Entonces, pero como les digo, al nivel de estudios que habíamos empezado, que es el CCNA, realmente el CCNA no les va a mostrar todas las bondades o todas las cosas que existen, ¿ya? O sea, el CCNA primero es darles el origen de las cosas, darles los conceptos generales, ¿sí? Pero ahora estamos en un curso más avanzado y en este curso más avanzado entonces nos están presentando otras opciones para mejorar el cómo nosotros controlamos estos accesos en, en los routers, ¿sí? Parte de eso es no solo la creación del AAA, sino, por ejemplo, lo que hablábamos de los niveles de ¿cómo se llama? Los niveles de autenticación, los niveles de privilegio, perdón, ¿sí? Eh, y ese tipo de cosas. Entonces, prácticamente ahí tenemos bastante, ¿sí? O sea, bastantes otras maneras de hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, claro, alguno diría, bueno, entonces voy a usar, por ejemplo, TACAX, ¿sí? Y que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es el problema con TACAX? Que TACAX es propietario de Cisco. Entonces, no me va a servir en un Dell o en un HP o en otras marcas. ¿Me explico? Entonces, yo busco, entonces tendría que usar Radius. Pero Radius trabaja en clear text, entonces es inseguro. Entonces son las cosas donde uno empieza a ver qué son las cosas que uno puede hacer y que no puede hacer. Y claro, como todo en este mundo de las redes, hay muchas maneras de hacer lo mismo. ¿Ya? Lo importante es tener la teoría y sobre todo saber las implicaciones de cuándo sí, cuándo no, o de alguna configuración que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, para eso necesitamos saber. ¿Sí? Bueno, entonces, justamente por eso, entonces es que el capítulo número 7 es importante. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en full vamos a poder hablar de toda la parte de AAA. ¿Sí? La primera parte aquí es saber qué significa AAA. ¿Sí? Por algún lado, en algún momento, alguien me preguntó. En Estados Unidos creo que hay una asociación que es AAA que tiene que ver con temas de automovilismo y una cosa así de seguridad y nada tiene que ver con redes. Entonces, pero alguien estaba confundido con eso y me lo mencionó, pero esto no tiene nada que ver con esto, es networking, ¿sí? Entonces, capítulo 7. Entonces, AAA. Entonces, aquí obviamente hay que saber qué significa cada authentication, authorization, accounting, ¿sí? Authentication, authorization, accounting, AAA, ¿sí? Entonces, estos señores no es algo que se tengan que saber de memoria, pero sí tienen que saber de qué les están hablando, ¿sí? A mí, de hecho, regularmente, accounting, regularmente siempre se me olvida. Me acuerdo del authentication y la authorization, pero la última a veces se me va la onda y se me olvida, ¿sí? Como les he dicho, ¿verdad? Lo que no
usamos regularmente se nos olvida. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos la autenticación sin AAA? ¿Sí? Bueno, entonces la autenticación sin AAA es justo tal cual les explicaba hace un momento, ¿verdad? O estábamos revisando. Entonces, la autenticación sin el AAA es simplemente tener mi usuario local, o sea, lo que antes de poner esto, que simplemente viene aquí, Enable Secret Cisco, Line Console 0 Cisco, Password Cisco, y hacerlo de manera local en el router. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los problemas de hacer esto? ¿Sí? Primero que hay que crear en cada router los usuarios. ¿Sí? Y segundo, que cada cambio que tenga que hacer yo en el router, entonces también lo tengo que hacer yo en el router. ¿Sí? Entonces eso se vuelve tedioso. ¿Ya? Bueno, esto para algunos dice, ay, bueno, pero es que no tengo nada que hacer y tengo rato de no tirar comando, entonces yo lo tiro, pues, yo lo hago. ¿Sí? Y pasaron 2 días, pero no tenían nada que hacer y entonces lo hicieron. Pues, enhorabuena, qué bueno que no tengan otra cosa que hacer más que hacer eso. Genial. ¿Sí? Bueno, pero yo no quiero perder mucho tiempo en esto porque no quiero, o mi jefe me dice, mira, Carlos, vas a tener que cambiar el usuario de Carlos, borrar el de Carlos y, y poner el de Pedro, por ejemplo. Entonces yo voy a venir y voy a poner conf no username Carlos, ¿sí? Y de allí username Pedro, password A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Perfecto. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir. Y otra cosa que yo les he mostrado es que puedo hacer un script, ¿cierto? Entonces, esta es otra cosa que yo puedo hacer para ahorrarme tiempo. Entonces, si entra el router, yo le voy a poner ena conft username Carlos, no username Carlos y el de Pedro, ¿verdad? Listo. Un router 1. Bueno, pero aquí no está Carlos, ¿verdad? Vamos a ponerle username Carlos, pass 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, y puede ser que, por ejemplo, username 1, 2, 3, 4, por ejemplo. ¿Sí? Mire, es que en el router 1 me deja entrar, pero en el router 2 no me deja entrar. ¿Y por qué en el router 2 no te deja entrar? Pues no sé, o sea, yo pongo mi password y ¿estás seguro que estás poniendo bien? Entonces uno viene, hace su cosa, lo pone en el notepad, lo pega, y no. Y no entra, y no entra, y no entra. ¿Y por qué no entró? Porque aquí, error de capa 8, pusieron un 2 3 4 y no un 2 3 4 5. ¿Sí? Esto es algo que puede pasar también. ¿Sí? Entonces, bah, me salgo de aquí. Ya. Y copio el script. ¿Sí? Me copié el script. Pero por ejemplo aquí ya quité el username de Carlos y puse el de Pedro. Ahora, ¿qué más tengo que hacer aquí para esto? O sea, tendría que ponerle exit y después de exit, great. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué tendría yo que poner aquí? Exit y luego de exit, great. Y después de great, dejarle una línea. ¿Para qué? Para que simule el enter. ¿Sí? Entonces son cosas que yo voy a ir viendo, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces es como yo voy a ir puliendo los scripts y cosas que yo tengo que hacer dentro de la red. ¿Sí? Ojo, esto de los scripts no es algo que yo enseñe comúnmente. Me gusta hacerlo porque le ahorra a uno mucho tiempo muchas veces. Ahora, sí es importante que cuando yo voy a hacer un script, eh,
yo tengo que pensar en todo, ¿sí? Y justamente el pensar en todo es cuando, por ejemplo, cuando yo trabajo para una empresa, me piden que haga un MOP. ¿Qué es un MOP? Esto es como una nota adicional, no tiene nada que ver con el curso, ¿sí? Un MOP, que es un método procedure. Method of procedure, ¿sí? O sea, al final, ¿qué es? Es un procedimiento para una ventana de mantenimiento, ¿ya? Esto no solo aplica a un sistema de networking, por ejemplo, podrías funcionar para un servidor o para crear máquinas virtuales o qué sé yo, para tantas cosas, pues, ¿ya? O para un protocolo para, por ejemplo, en caso de incendio, en caso de, para seguir cuáles son los pasos en caso de, ¿ya? Eh, entonces tenemos un MOP, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que uno debe de evaluar, ¿sí? Entonces, si uno está consciente de los comandos y de todo, entonces esto puede ser muy sencillo o puede ser demasiado tortuoso, ¿sí? Yo recomiendo que si van a hacer un MOP, siempre lo prueben en una maqueta, ¿sí? Que es una maqueta, no en el router real. Eh, entonces, irregularmente en estos, por ejemplo, algunas empresas tienen un departamento que revisa estos procedimientos. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. ¿Por qué les hablo de esto? Porque a la final, a mí en lo personal, me gusta hablar de esto por una simple razón. Cuando yo salí de esto, yo era muy bueno en la parte de configuración, sabía hacer las cosas, pero por ejemplo, si me pedían cambiar una VLAN, entonces yo no sabía cuál era la implicación de cambiar una VLAN. Claro, cuando se caía media red porque había borrado la VLAN y yo no sabía por qué algunos hosts se quedaban tirados. Entonces, o sea, empecé a ver y a darme cuenta, o sea, que alguna configuración afectaba cosas, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo? Entonces, primero vamos a cambiar todos los puertos de acceso, por ejemplo, creamos la VLAN y empezamos a cambiar puertos de acceso, por ejemplo. Y entonces ya uno va tomando una mejor conciencia de cuál debería de ser su procedimiento, ¿sí? Tal vez una de las cosas más complicadas, por ejemplo, de cualquier procedimiento es que, y sobre todo ahora, que estamos trabajando remoto, y si yo hago algo que el router me deje fuera del router, entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo que ir físicamente con el router. Y si boté el internet y estoy en mi casa y el tráfico, entonces no va a ser fácil, ¿me entienden? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me quedé sin, sin acceso al router y estoy configurando remoto? Y si en ese momento me llama mi jefe y me dice, mira, Carlos, se cayó todo el cuarto nivel, por ejemplo. Y ahí yo trabajo para algún call center y todo el cuarto nivel está sin poder, con todos los operadores fuera. Solo lindo no me van a decir, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Llegar a la oficina para saber qué pasó con el router. Error. Eso es lo peor que yo puedo hacer. ¿Por qué? Porque me va a tomar 1 o 2 horas llegar a la oficina, tráfico, etcétera. ¿Cómo sería la manera más rápida de remediar eso? Si yo hice un cambio, entonces la manera más fácil de hacer eso sería hacer un apagado y un encendido del router. ¿Por qué el apagado, el botonazo, verdad? ¿Por qué el apagado y encendido del router sería la opción más rápida? Porque el cambio que hice no está guardado. Y como no está guardado, entonces cuando el router reinicie, va a bajar con la configuración que está de backup. Y en esa configuración de backup todo funcionaba. Entonces debería de levantar y entonces yo ya puedo volver a hacer telnet al router. ¿Por qué? Porque ya se restableció la configuración. ¿Me explico? Eso me va a tomar 5 minutos. Ahora, ¿cuál es el punto? Que tengo que llamar a alguien para que alguien llegue para donde está el router y reinicie ese router. ¿Y qué pasa si lo estoy haciéndoselo a Juan? Y Juan es el pequeño saltamontes que está empezando en networking. Y le digo, Juan, vas a resetear de arriba para abajo el tercer router. ¿Sí? Y entonces yo le digo, para mí es 1, 2, 3. ¿Sí? Pero Juan empieza 0, 1, 2, 3. Entonces Juan realmente resetea el cuarto y no el tercero. Y entonces ahora tengo otro problema más. ¿Me explico? Entonces, todas esas son cosas que eventualmente cuando uno va teniendo experiencia, pues va tomando en cuenta, ¿ya? Y
por eso es que me gusta a mí hablar de este tipo de cosas. ¿Sí? Porque a la final, pues el objetivo es que ustedes salgan de aquí y vayan a buscar algún trabajo hacia afuera. Entonces, créanme, ¿cuál es el problema más grande que ahora hay? Y es que algunas empresas dicen, el CCNA sí, pero quieren experiencia, o soy CCNA pero no me dejan hacer nada, ¿sí? Y es un poco frustrante. Yo, cuando a mí me contrataron en mi primer trabajo, yo pasé un mes sin hacer absolutamente nada más que jugar en mi máquina. Y en ese tiempo, pues solo había solitario, imagínense. Entonces, pero la idea no es quedarse ahí. O sea, la idea es involucrarse, la idea es tener control de la red, la idea es muchas cosas. ¿Sí? Entonces, eso lo ayuda a uno a tener estas nociones. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Bueno, entonces, este método no provee ninguna administración más que lo local, ¿no? ¿Sí? Bueno, los componentes del AAA serían Authentication, Authorization y Accounting. ¿Sí? La autenticación. ¿Qué me provee la autenticación? La autenticación lo que me provee, ¿sí?, es la parte de ¿qué otra palabra uso más que autenticación? La confirmación de la identidad sería. Confirmación de la identidad. Del usuario. ¿Sí? Entonces, si el usuario es un usuario válido, entonces a través de la autenticación me va a permitir el acceso o no al dispositivo. ¿Sí? Es decir, me permite, si se valida, el acceso o no al dispositivo. Bien, ese es Authentication. Authorization. ¿Sí? Ok, usted es un usuario válido, usted es de confianza. ¿Sí? Pero que usted sea de confianza no implica que vaya a abrir la refri de mi casa y se sirva un vaso de leche. Ay, mi muchachito, diría mi amigo. ¿Sí? Entonces, no. ¿Sí? Usted puede entrar a mi casa, pero no tiene derecho a abrir la refri de mi casa. Mucho menos a servirse algo. ¿Me explico? Entonces, el authorization es lo que el sistema busca para decir a qué tiene permiso el usuario. ¿Sí? Pero, ojo, el usuario tiene que estar autenticado. Si el usuario no autenticó, entonces authorization y accounting ni siquiera van a llegar. ¿Sí? Por eso este orden es importante. Authentication, authorization y accounting. No es accounting, authorization y authentication. ¿Sí? Eso es bien importante. ¿Sí? Por ahí puede salir una pregunta de cáscara de banano, digo yo. ¿Qué significa AAA? Accounting, Authorization y Authentication. Eso está mal. Pero es que una A es de Accounting, una A es de Authorization y una A es de Authentication. Sí, estamos de acuerdo y eso no lo estamos negando. ¿Ya? Pero en realidad el proceso es Authentication, Authorization y Accounting. Se autentica el usuario. Entonces vemos los permisos que tiene el usuario. ¿Sí? Y por último vamos al accounting. Y el accounting es mantener una auditoría o mantener un control de los comandos y más allá de los comandos, de las acciones que el usuario está realizando dentro del dispositivo. ¿Sí? Mantener el control sobre lo que el usuario está haciendo dentro del dispositivo. ¿Sí? Hace no mucho estuve en una entrevista de trabajo y me preguntaban, mire, ¿usted ha cometido errores en su trabajo, en las redes? Cualquiera podría decir que no,
pero realmente decir que uno no ha cometido errores sería también mentir, ¿no? Yo le decía, sí, la verdad es que sí, he cometido varios. Y la siguiente pregunta era cuál es su peor error, ¿sí? Bueno, yo le conté la historia con lujo de detalles, pero para hacerle síntesis la historia, yo trabajé en una empresa que le daba servicio a un service provider y yo tenía acceso al router del service provider, pero estaba preparando una ventana de mantenimiento y entonces por una instrucción decidí borrar la tarjeta para volver algo que yo estaba preparando y reiniciarla para poder configurarla. Total es que así lo hice, pero en vez de hacerla en el router de laboratorio, digamos, o en el packet tracer, lo hice en el router real, en el router en producción. Y entonces borré el router del ISP. ¿Sí? Así de bonito. Entonces, cuando me preguntaron qué había pasado, yo les dije, bueno, pues tal cual, borré la configuración, reinicié el router y ustedes saben, si se borra la configuración no hay backup y se reinicia el router entra al diálogo de configuración inicial. Por lo tanto, yo ahí sí perdí absolutamente todo. O sea, que alguien reiniciara el router no me iba a salvar porque había borrado la configuración. ¿Sí? Entonces, tuve que irme al sitio, copiar la configuración y entonces restaurar el equipo, ¿no? Digan que gracias a Dios yo tenía un backup. Y sí, así lo hice. ¿Sí? Tal cual. Fue un término de, ¿qué? No me acuerdo si fue media hora, 45 minutos que el router estuvo abajo. Y bueno, al día siguiente presentaron un reporte. Y cuando me tocó hablar con el gerente del ISP, le digo, bueno, mira, pues la verdad yo entré al router, borré el router y lo reinicié. O sea, fue un error. O sea, tenía una pantalla aquí y otra pantalla acá y las confundí. Entonces, realmente yo pude haber dicho muchas cosas, que el router crashó, que se fue la luz, que bueno, tanta cosa pude haber dicho justificables técnicamente. Pero, ¿qué creen? Ese router tenía AAA. Entonces, ¿qué iba a pasar? Iba a aparecer user Carlos, erase start y después reload. Entonces, ahí no había pierde. Y entonces, aparte de que había cometido el error, se iban a dar cuenta que estaba mintiendo. Total es que siempre hay que saber si está eso ahí de por medio. Entonces, cuando fueron a revisar, porque lo primero que fueron a hacer fue a revisar esto, se dieron cuenta de qué era lo que yo había hecho. Y se dieron cuenta que lo que yo estaba diciendo era la verdad. ¿Sí? Total es que no me despidieron, fueron muy vehementes conmigo. Y bueno, a partir de eso fue una elección muy dura para mí, pero la verdad, a partir de eso yo tuve muchísimo más cuidado. Ya era cuidadoso, pero a partir de eso muchísimo más cuidado, ¿no? Entonces son cosas que yo les digo, cometer errores no es malo, ¿sí? Cometerlos en una red en producción es más complicado, ¿sí? Entonces por eso, ¿qué hacemos nosotros? Practicamos en nuestro packet tracer, ¿verdad? Aquí, si pierden el acceso, aquí no va a pasar nada, ¿sí? Y aprovechen porque en mi tiempo este packet tracer no existía, ¿sí? Bueno, eh, listo. Continuamos entonces. Bueno, entonces esto es. Bueno, entonces, ¿cuáles tenemos métodos de autenticación? Una autenticación local de AAA o una autenticación basada en un servidor. Esto es sumamente fácil porque al final estábamos hablando de lo mismo. Entonces, tenemos el rol sin ninguna característica, o sea, sin usuario, sin nada. Y lo metemos. Pero aquí sí podemos hacer la autenticación de AAA, pero la podemos hacer local en el router o podemos tener una opción de hacerlo a través de un servidor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la solución es local, entonces yo
el router va a hacer la función del servidor de autenticación y todo lo va a hacer este router, ¿ya? Cuando yo utilizo un servidor, entonces yo envío la notificación al router y el router le debe preguntar al servidor. El servidor le contesta al router si está autorizado o no está autorizado, lo que sea, y el router me contesta a mí para poder hacer esto. Puches usted, pero entre el escenario sin servidor y con servidor, el con servidor lleva más pasos. Y eso no tiene un retardo. Claro que tiene un retardo, ¿ya? Pero a la final tampoco es que sea tan lento y es sumamente rápido, ¿sí? De hecho, por ejemplo, como les digo, ¿verdad? Utilizamos radios o TACAX Plus, ¿ya? Para hacerlo. Entonces, nuevamente, authentication, primero primero la autenticación, ¿sí? Si nosotros somos un usuario válido, entonces nos va a permitir entrar al dispositivo, ¿sí? Bueno, y el accounting es ver todo lo que nosotros estamos haciendo dentro del dispositivo, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Perfecto. Ok, configurando un AAA. Entonces, para la parte de AAA, entonces vamos a, número uno, crear los usuarios y los passwords. ¿Sí? Dos, habilitar el AAA globalmente. Tres, configurar el AAA en el router. Y hacer un troubleshooting si fuera necesario. ¿Sí? Si el paso 1, 2 y 3 los hicimos bien, realmente el paso 4 no debería de ser necesario. O sea, está de más. ¿Ya? Bueno. Entonces, el primer comando es AAA Authentication Login Default Local. ¿Qué significa esto? Bueno, de hecho aquí está. Ok. Entonces, recuerdan lo que les mencioné aquí, ¿verdad? Crear usuarios, habilitar globalmente el AAA, los parámetros del router de AAA y el troubleshooting. ¿Sí? Paso número 1, crear los usuarios, JRadmin y admin. ¿Sí? Paso número 2, crear el AAA, AAA a model. ¿Sí? Paso número 3, la autenticación. ¿Sí? AAA Authentication, Login Default Local. Ahora, este particularmente, vean que aquí hablamos de dos métodos, ¿verdad? El método de hacer la autenticación dentro del router y hacer la autenticación a través de... pero este a través del servidor, ¿sí? Bueno, entonces, si ustedes ven acá, ¿sí? Este es el que manda. El comando es el mismo, ¿sí? AAA Authentication Login Default Local. Cuando yo estoy diciendo de aquí local, le estoy diciendo que haga la autenticación local. Es decir, la va a hacer en el router. ¿Sí? Entonces ahí se va a morir. ¿Ya? Entonces, luego aquí le estoy diciendo el Authentication Login, SSH Login, es ¿para qué? Para que busque este perfil de autenticación que solo permita SSH, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esto es con fines de seguridad. ¿Sí? Bueno. Entonces, los comandos no... Y bueno, al final, esta configuración, de todas maneras, al final, esta configuración es una configuración muy básica de AAA. ¿Sí? Créanme, cuando uno quiere hacer esto complejo, lo puede hacer tan complejo como ustedes no tienen idea. ¿Sí? Mi recomendación es siempre lo mismo que yo les digo de seguridad. ¿Sí?
¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi casa y yo no quiero que nadie entre? Entonces les pongo balcones a las puertas, les pongo cerradura eléctrica, les pongo, no sé, muchas cosas y mucha tecnología y hago que eso sea un búnker, o sea, para que nadie entre, ¿sí? Y todo está controlado en IP desde mi teléfono y todo, y nítido, y ya gasté y automaticé toda mi casa y nítido, ¿sí? O sea, ya, tipo el carro, ¿verdad? Em, el sensor de voz de repente les dice auto enciéndete o el reconocimiento facial, ¿no? Entonces el carro escucha la voz de ustedes y entonces se enciende. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, los operaron de las cuerdas vocales, por ejemplo, y no pueden hablar? Y solo el mando de voz enciende el carro, por ejemplo. Porque para que fuera seguro deshabilitaron todos los otros métodos. Entonces ahí estamos fritos. ¿Sí? Entonces lo mismo pasa con esto. Entre más aseguremos un router, ¿sí? Más riesgo corremos que en un caso de una falla extrema nos quedemos nosotros también fuera. ¿Sí? Entonces, yo en lo personal soy muy de la opinión de mantener un punto medio, ¿sí? Entre seguridad y accesibilidad. ¿Sí? Esto es con tal de que no nos quedemos fuera. ¿Sí? Bueno, por alguna razón, por ejemplo, se recuerdan que hay algunos comandos para poder bloquear después de cierta cantidad de intentos. ¿Sí? Bueno, si el AAA puede llegar a bloquear cuentas o usuarios en caso de que el usuario no, no entre. ¿Sí? Entonces, utilizando este comando clear AAA local user lockout, entonces desbloqueamos las cuentas que el dispositivo hubiese bloqueado automáticamente. ¿Sí? Pero esto es si nosotros habilitamos esta opción. Si nosotros no habilitamos esta opción, entonces el router no va a bloquear ningún usuario. ¿Sí? Entonces, pero esto es, o sea, les vuelvo a decir, ¿verdad? Si por ejemplo yo le pongo AAA Local Authentication Attempt Max Fail 2, por ejemplo, entonces el primero no lo pusieron bien y ya se pusieron nerviosos y el segundo lo pusieron mal también porque ya están nerviosos. El tercero está bloqueada su cuenta. Y no es de aquel típico de que regresen 5 minutos, ¿verdad? O prueben 5 minutos, prueben 10 minutos, prueben 30 minutos y cada vez sube más el tiempo, ¿no? Entonces el comando clear AAA local user lockout es para desbloquear los usuarios que eventualmente puedan tener problemas, ¿sí? Bueno, un laboratorio, configurar el dispositivo, configurar la autenticación local y configurar la autenticación local usando AAA. Este, si no mal recuerdo, sí es uno de los laboratorios que existe ahí, entonces sí es importante que nosotros lo tengamos. ¿Sí? Bien. Triple Authentication on the console line and the BTI line SSH. ¿Sí? Bueno, lo mismo. Bueno, vamos entonces a la autenticación a través del AAA utilizando un servidor. ¿Sí? ¿Cuáles son las características y los protocolos que podemos usar? ¿Sí? Bueno, entonces, una de las cosas más importantes es que cuando nosotros tenemos una solución con los servidores, ¿sí? El objetivo del servidor, ¿qué es? Autenticar, autorizar y el accounting, ¿sí? O sea, hacer las tres cosas. Yo puedo tener un solo servidor para toda la red, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, yo vengo y entonces digo, AAA, y el AAA va a poner hacia el server 1, luego el server 2 y luego el server 3, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, esto no es necesario. O sea, yo podría tener solo un server y ahí se acabó. ¿Ya? ¿Por qué tendría entonces un servidor 3 o incluso un servidor, un segundo servidor o incluso un tercer servidor como lo estamos viendo acá? El objetivo de tener un servidor 2 o 3 es un tema de redundancia. ¿Qué es lo que pasa? Si este fallara,
¿sí? Si este falla, ¿por qué? Porque él trata de llegar a esa IP y esa IP no está activa, por ejemplo, porque reseteamos el server, se cayó la máquina virtual, lo que ustedes quieran. Entonces él va a intentar hacer el segundo servidor. Si el segundo servidor, por ejemplo, en el segundo servidor no estaba configurado mi usuario, por ejemplo, entonces va a ir al tercero a probar y entonces ahí va a ser la autenticación, por ponerles un ejemplo. Eso podría pasar, ¿ya? Pero ya como yo maneje los servidores, ya es otra cosa, porque eso ya es appliance del servidor, ¿ya? Entonces, esto solo se usa con fines de redundancia. Pero, por ejemplo, resulta de que yo he visto de que a cierta hora del día yo estoy en el router y el router se tarda así como que mucho a la hora de que yo le doy ena, conft, hostname R1, o sea, se tarda, ¿sí? Esto puede pasar porque el servidor de AAA, el server 1, tiene toda la carga de todos los usuarios. Entonces, por ejemplo, en router 1, yo podría poner la configuración de esta prioridad, server 1, 2 y 3. Pero, por ejemplo, en router 9, por ejemplo, en router 9, yo le voy a poner que la prioridad no va a ser así. Aquí la prioridad va a ser 3, 2 y 1, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Este servidor, este router, ¿a qué servidor va a intentar autenticar primero? Al server 3. Entonces, de esta manera yo puedo equilibrar la cantidad de usuarios que hubiese por servidor, por ejemplo. ¿Ya? No es la manera más versátil de hacerla, pero algunos administradores de red hacen este tipo de cosas para poder balancear eh, cargas, ¿sí? Entre los servers. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bien. Entonces, Cisco tiene lo que es un Cisco Identity Service Engine, que es ISE. Al final es un servidor, ¿sí? Y este servidor, pues, ustedes lo pueden utilizar para hacer estas funcionalidades que estamos hablando, ¿sí? De hecho, por ejemplo, esta plataforma tiene costo, ¿sí? O sea, prácticamente Cisco lo que ha hecho es meter aquí, está hablando del AAA, pero les está diciendo, mire, yo Cisco hago con esto, esta es mi producto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a decir? Bueno, salir de aquí van a decir, bueno, mira, y vos tenés un ICE aquí en la red. ¿Un ICE? ¿Qué es un ICE vos? Ah, un ICE es un Service Engine, Cisco Identified Service Engine. No, sí, eso hay que comprarlo con Cisco. Y entonces se ponen en contacto con un canal, el canal les hace una presentación. Ah, vos qué chilero, yo no sabía. Y entonces, ¡pam! Lo compraron. Al final esto es una herramienta de marketing para Cisco, ¿verdad? Entonces, esto pueden bajar ¿cómo se llama? Un software de demo. Y al final lo que hace el software de demo es tener un servidor Radius, un servidor TACAX, para poder hacer una prueba del producto, ¿sí? Por eso es un producto de demo, ¿sí? Obviamente por ser un producto de demo no va a tener todos los features habilitados, ¿ya? Pero al final va a funcionar. Bueno, ¿cuáles son los protocolos que podemos utilizar para autenticación en AAA? Basada en la solución de server, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos dos protocolos, TACAX Plus y Radius, ¿sí? Entonces, aquí eh, si se dan cuenta, ¿sí? Diferencias importantes. Mostly Cisco Supported. Y aquí es estándar, ¿sí? Entonces, esto solo lo va a soportar casi solo los equipos Cisco. Y hay algunas otras marcas que son amigas de Cisco, si quieren verlo así. Por ejemplo, ¿cuáles son las marcas amigas de Cisco? Por ejemplo, un Polycom, por ejemplo. Polycom podría ser un Linksys, por ejemplo, ¿ya? Porque el Linksys eventualmente fue parte de Cisco, por ejemplo, ¿ya? Entonces hay algunos dispositivos que van a soportar, ¿ya? No todos al 100%, ¿ya? ¿Qué es lo que sí todo mundo debería de soportar? Radios. ¿Por qué? Porque Radius es estándar. Entonces, no importa. ¿Cuál es la diferencia? Otra diferencia importante es TCP y UDP.
¿Cuál es la diferencia entre TCP y UDP? TCP es confiable, ¿por qué? Porque hace corrección de errores, mientras que UDP no hace corrección de errores. Entonces, si hay falla en la comunicación, pues a radio no le va a importar. ¿Sí? Importante. Esta parte es muy importante. Entonces, autenticación. TACACS hace autenticación, ¿sí? Mientras que Radius no la hace. ¿Ya? Confidencialidad. Todo el paquete de TACACS está encriptado. En Radius no. Todo va en clear text a excepción del password. Solo el password está encriptado. ¿Sí? Entonces, aquí hay varias cosas importantes. Entonces, para nosotros tomar una decisión, mire, ¿y qué va a poner usted en la red? ¿TACACS o Radius? No sé, dígame usted de qué tipo de marcas tiene usted en la red. Ah, pues yo tengo de todo usted. Bueno, entonces vámonos por un Radius. Mire, pero yo he sabido que TACACS es más galletudo, más seguro y todo. Sí, tiene usted toda la razón. El punto está en que TACACS es propietario de Cisco. Y usted me está diciendo que tiene equipo de toda marca. Sí. Mire, ¿y usted cree que podríamos poner TACACS y Radius juntos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ustedes creen que podemos poner TACACS y Radius juntos? Y cuando digo TACACS y Radius juntos, es que no es que estén juntos, pues, o sea, un servidor de TACACS, un servidor de Radius. Claro, lo podemos hacer. ¿Y cuál es el punto? El TACACS lo utilizaré solo para los dispositivos Cisco y el Radius para los otros que no soportan TACACS. ¿Ya? Pero eso implica manejar las bases de datos de los usuarios en ambos dispositivos para que sea Cisco o no sea Cisco, o sea, tengan la misma información y puedan entrar. ¿Sí? Entonces, pero ya son cuestiones un poco más administrativas, ¿ya? Y obviamente en temas de tacas y de radios, entonces voy a tener dos máquinas virtuales, espacio de disco, servidor y, bueno, otras cositas más por ahí. Bien, al final, por ejemplo, la autenticación con TACACS, hay muchos más pasos. Obviamente, ¿por qué hay muchos más pasos? Porque el procedimiento tiene más autenticación, es mucho más seguro. ¿Sí? En el caso de, vean, ¿sí? Tenemos 12 pasos. En el caso del TACACS, del Radius, perdón, tenemos 6 pasos. O sea, es sumamente simple. No, no tiene mayores cosas ni mayores complicaciones, entonces eso es por eso es estándar. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta entre TACACS y Radius? ¿No? Listo. Bueno, configurar una autenticación del servidor. Bueno, entonces aquí tenemos que habilitar AAA globalmente, especificar el servidor, ¿sí? O servidores, ¿sí? Como hablamos hace un rato, ¿verdad? Especificar el key, que esto es la autenticación contra el servidor, y decirle si va a ser TACACS o Radius contra lo que vamos a autenticar. ¿Sí? Ok, entonces la configuración no es mayormente complicada. AAA New Model, TACACS Server, ¿sí? La IP del servidor de TACACS, ¿sí? Single Connection. El key. El key es, es como el password para autenticar contra el servidor, ¿sí? O sea, pero eso es para autenticar contra el server. Aparte es el usuario Carlos y el password 12345. Eso es aparte. ¿Ya? O sea, este password que ustedes ven aquí es el key para autenticar contra el servidor, para notificar que el servidor y el router están realmente en la misma línea. ¿Sí? El AAA ya sería contra el usuario. User Carlos, password tal. Pero eso ya es el authentication. ¿Ya? Este es otra cosa. ¿Sí? Es para que no se vayan a confundir. Ok, para radios, vean que la configuración es muy similar. ¿Sí? Muy similar. La diferencia es que, por ejemplo, en radios podemos hacer una modificación de los
puertos. Regularmente son estos, pero podemos cambiarlos, ¿ya? Entonces, alguna gente los cambia. Esto lo tienen que cambiar dentro del server. Si lo cambian en el server, entonces lo tienen que cambiar en el router, ¿sí? De lo contrario, no habría necesidad de poner. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces, ¿se recuerdan cómo autenticamos el comando para autenticar local? ¿Sí? Voy a regresar. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Entonces, vean, y este es el comando al cual yo quiero que ustedes le pongan atención. ¿Sí? Este. Entonces, triple authentication, login, default, local. ¿Qué es el default local? La autenticación contra el usuario local, ¿cierto? Si nosotros vemos acá, dice triple authentication login default, y aquí hay un montón de opciones, ¿sí? Una opción de ellas es la palabra group, ¿sí? Y entonces en el group le vamos a decir si es radio, si es TACAX o es un LDAP, ¿sí? Que también tenemos opciones para LDAP. Realmente a nivel de networking, realmente se usa radios o TACAX, pero también está LDAP. Bueno, entonces vean. Authentication Login Default Group TACAX, ¿sí? Y este comando, ¿cuántas opciones tiene? Esto es bien interesante. ¿Cuántas opciones tenemos aquí? Entonces, Group TACAX es una. Group TACAX, ese es uno. ¿Cuál sería la otra opción? Group Radius. Y la tercera opción sería local. Entonces, ¿qué va a hacer qué va a hacer el router? ¿Sí? Entonces, primero, el router va a intentar hacer la autenticación vía TACAX. Si falla y TACAX no hace la autenticación, él tiene una segunda opción, que es hacerla vía radios. Y si no la hiciera vía radios, entonces va a intentar hacerlo vía el usuario local. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante. A mí me tocó asegurar una red hace muchísimos años, ¿sí? Y yo esto que les estoy explicando no lo sabía. Y si estaba en el libro que leí, no me acuerdo. O lo pasé por alto. Total es que para no hacerles muy larga la historia, yo solo puse login default group TACAX. Y pasó en algún momento que mi servidor de TACAX se cayó. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó al caerse mi servidor de TACAX? Cuando yo quería entrar al router, entonces no me dejaba entrar. Mi usuario y mi password estaban bien, pero como no encontraba el servidor, no autenticaba, y como no autenticaba, no me permitía entrar. Y hubo una falla fea en la red, y aparte de que no podía entrar para cambiar el tráfico ni podía hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no podía entrar a los routers. ¿Ya?
Eso lo aprendí de una manera, y algo así, un efecto Morphy, ¿no? O sea, falló una cosa, falló otra cosa y volvió a fallar otra cosa. Y entonces, wow, complicado. ¿Sí? Claro, eso me hizo aprender. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice ahí? Entonces tenía Group TACACS y luego Local Case. En mi caso particular, en esa red donde trabajé, tenía la bendición que el 99% de los equipos eran Cisco. Era una empresa americana, entonces ellos tenían Cisco en todos lados. Entonces, yo no me fui por radios, yo me fui por TACACS. Y funcionaba perfectamente. No sé si se entiende lo que estoy explicando. Preguntas. Bueno, entonces aquí vean que podemos tener las dos cosas incluso funcionando en el mismo router. ¿Sí? Vean que aquí la dirección IP del server de TACACS es 100 y este se fuera 101. ¿Sí? Podría ser una máquina virtual diferente, una IP diferente, pero eso ya depende de qué es lo que nosotros queramos hacer. ¿Sí? Bueno, un video demostrativo de cómo funciona todo esto. ¿Sí? Entonces, esto ya puede ser bastante útil. ¿Sí? Eh, la verdad es que es muy interesante. Recomendado, muy recomendado ver el video de esto. ¿Sí? Bueno, eh, configurar un server. Lo que veíamos era la parte de authentication. Y recuérdense, una es la parte de authentication, otra es authorization y accounting. Estas son dos otras cosas diferentes. ¿Sí? Bueno, en la parte de authorization, entonces con el authorization tenemos una lista de comandos que podemos hacer. ¿Sí? Esto lo podemos hacer en el servidor y decirle, bueno, lo mismo que hemos visto en el tema de los privilegios. ¿Sí? Privilegio tal solo va a tener comandos shows, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Sí? Y para la parte de accounting, entonces para que se haga todo el tracking de cada comando que yo ejecute dentro del router, entonces se guarde en un log, en el histórico del servidor. ¿Sí? Entonces el servidor va a tener un histórico de todo lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Y no se le va a ir, pero absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, al servidor no le aparece un comando que yo tiré? Eso es muy difícil, porque si, por ejemplo, el router perdiera conectividad con el server, esa sería la única opción, pero sería una intermitencia muy justa, porque si el router perdiera conexión con el server, entonces no funciona el authentication y el authorization y entonces pues no ejecutaría el comando. Entonces sería un caso muy especial que eso llegara a pasar. ¿Sí? No es algo que usualmente pase, a menos de que hubiera un error de configuración en las bases de datos del servidor o una cosa así, pues. ¿Ya? ¿Estamos? Podría ser. Pasa. ¿Ya? Bueno. Esto es lo de los comandos que les decía. eh, y el accounting para ver qué es lo que vamos a mandar. Y bueno. Este es el resumen del capítulo número 7 y bueno, con eso estaríamos terminando el capítulo número 7. Preguntas, dudas. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, entonces vamos a continuar con la presentación del siguiente tema que nos toca, que sería la parte de listas de control de acceso. ¿Sí? Este, pues este tema en particular es un tema que hablamos y sí nos tomamos, yo sí me tomé por lo menos un par de clases para hablarles con respecto a este tema. ¿Sí? El objetivo de tomarme el tiempo para este tema fue el que nosotros repasáramos con detenimiento las funciones
y para la línea de comando de lo que es la lista de control de acceso. En realidad a este punto yo considero que ustedes ya deberían de tener por lo menos ya una noción de qué son las listas de control de acceso, para qué se usan, cómo se administran y bueno, al final son herramientas muy utilizadas dentro del router. ¿Sí? Entonces, las listas de control de acceso no solo se supeditan o no solo son para filtrar tráfico o permitir tráfico, por ejemplo, bloquear tráfico una estándar o una extendida. Realmente hemos visto que también nos funciona, por ejemplo, en qué casos ya hemos visto listas de control de acceso funcionando. Por ejemplo, en la parte de NAT, por ejemplo. ¿Sí? Recuerdan que en la parte de NAT ya había una lista de control de acceso en la parte de Inside para poder agrupar las redes que él va a poder traducir, por ejemplo, en el proceso del NAT y dejarlas pasar. ¿Ya? Entonces ahí ya realmente ya tenemos un buen trecho ganado. Se utilizan, por ejemplo, en la parte de routing también, eh, para lo que es Policy Based Routing. Se pueden utilizar, por ejemplo, en líneas BTY para hacerlo las líneas más seguras. Entonces hay muchas opciones por las cuales hacemos. ¿Sí? Bueno, entonces hablemos entonces de las listas de control de acceso. ¿Sí? Eh, Ya la parte de introducir o la introducción de las listas de control de acceso, yo creo que a menos de que alguien tuviera una duda exageradamente puntual con respecto a esto, pues realmente esto ya no debería ser significativo para nosotros. Pues, como les digo, realmente basado en todo esto es que podemos usarla para un montón de formas y un montón de cosas. Eh, Entonces, en este caso, pues, ¿cuáles son el objetivo de la lista de control de acceso? Filtrar tráfico, ¿verdad? Y regularmente la lista de control de acceso filtra tráfico basado en capa 3 y capa 4. ¿Sí? Bueno, entonces, de lo que nosotros hablamos de las listas de control de acceso, no sé si se acuerdan, las ACLs, dijimos como definición es una secuencia de sentencias ordenadas. Algo así pusimos. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos que tenía una sentencia? O una línea de la lista de control de acceso, ¿verdad? Dijimos que la sentencia tenía dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes? La acción y la condición. ¿Sí? ¿Y cuáles eran las acciones que podía hacer la lista de control de acceso? Lo pongo más específico. ¿Cuáles eran las dos acciones que podía hacer la lista de control de acceso? Permitir y denegar. ¿Y cuál es la condición? La condición era la base o la IP base, ¿sí? Junto con la wildcard. ¿Sí? Entonces teníamos esas dos cosas. A nivel general. ¿Sí? ¿Por qué dijimos que es una secuencia de sentencias ordenadas? Porque dentro de los ejemplos nosotros vimos, si se recuerdan, que estábamos viendo que una lista de control de acceso debería de ir de lo más específico
a lo más general. ¿Sí? ¿Se recuerda? Seguiré aquí con esto porque no la pausé. Bueno, em, entonces, bien, seguimos. Entonces aquí hay una demostración con el Packet Tracer, un laboratorio por ahí me parece. Entonces, sí es importante verificarlo. Bueno, la wildcard, ¿sí? Importante. Al final la wildcard, si bien es cierto, se parece mucho a, pues a lo que hemos visto de la máscara y todos estos. La wildcard, el objetivo es decirnos cuáles son los bits que se verifican y cuáles no. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la regla? Un 0 verifica y un 1 ignora. Un 0 verifica, un 1 ignora. ¿Sí? Bien. Entonces, prácticamente, por ejemplo, una wildcard de todos ceros, entonces implica que se van a verificar todos los octetos, o sea, se va a verificar todo. ¿Qué implicaría una máscara 00063? ¿Sí? Se van a verificar los dos primeros bits del último octeto y los 6 últimos bits no se van a verificar. ¿Sí? Por esa razón, por ejemplo, es que cuando entramos en el ejemplo que habíamos visto en nuestro ejemplo, entonces, por ejemplo, muchas veces la palabra ejemplo. Entonces, en este caso particular, ¿sí? En este, ¿sí? Vean que teníamos del 0 al 63, del 64 al 127 y del 128 al 191. Y entonces, estos son los rangos, ¿sí? Entonces serían grupos de 64 direcciones. Entonces el primero va del 0 al 63, el segundo del 64 al 127, el tercero de 128 a 191 y el último de 192 a 255. ¿Sí? Si yo hago match con esto, por ejemplo, entonces, por ejemplo, el 0 sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto sería 63? 63 sería 0, 0 y todos unos. ¿Sí? ¿Cuál sería el 64? 64 sería 0, 1 y todos los demás en 0. ¿Cuánto sería 127? 0, 1 y todos los demás en 1. 128, 1 y todos los demás en 0. ¿Cuánto sería 191? 1, 0 y todos unos. ¿Sí? ¿Cuánto sería 192? 1, 1 y todos ceros. ¿Y cuánto sería 255? Todos unos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que ser igual? O sea, ¿por qué pusimos acá la wildcard como 63? Porque el 63 sería dos ceros, o sea, vamos a verificar los dos primeros bits. ¿Y cuáles son los dos primeros bits en todos los casos? Claro, son diferentes. Sí son diferentes, pero en todos los casos los bits son los mismos. O sea, en la primera usamos 0, 0, en la segunda 0, 1, en el otro 1, 0 y en el otro 1, 1. ¿Sí? Pero todos son los mismos, todos son iguales. ¿Ya? Entonces, por esa razón, la wildcard 63 nos sirve para un grupo de 64 direcciones. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Hacer match exacto. ¿Sí? Una de las formas de ver la wildcard es a través de que es el inverso de la máscara de Sofred. Yo también se los dije. ¿Ya? Entonces, a la final es que nosotros busquemos cuál es el método más adecuado para hacer esto. ¿Sí? Bueno, que hay muchas maneras de calcular la wildcard. ¿Cuál es la forma que yo les dije? Porque esto sí no lo tengo acá. Que era más fácil para calcular una wildcard.
basarme en la cantidad de hosts que necesito en un segmento. Por ejemplo, si yo necesito un grupo slash 24, ¿cuántas direcciones son? En un slash 24 dijimos que en un slash 24, ¿cuántas direcciones son? Son 256 direcciones. ¿Sí? Entonces, ¿cuál debería ser la wildcard? 000-255. O sea, las 256 direcciones menos 1 sería 255. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de grupos de 64 direcciones, ¿cuál sería la máscara para un segmento de 64 direcciones? No es las 26, ¿cierto? Serían 64 direcciones. ¿Y cuál sería la wildcard? 00063. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay entre el 24 y el 26? El de las 25. ¿Cuántas direcciones hay entre 64? El doble de 64 sería 128 direcciones. ¿Cuál sería la wildcard para eso? 000-127. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Sí? O sea, más allá de los otros ejemplos que hay ahí de cómo calcularlo, o sea, simplemente con restarle 1 a la cantidad de hosts que tenemos, entonces nos va a funcionar y nos va a hacer match. ¿Sí? Ahora, esto va a ser si están trabajando en el último octeto. Si están trabajando en el tercero o en el segundo octeto, la regla es la misma, solo que hay que tener cuidado a nivel de bits para que realmente haga bien lo que ustedes quieren que haga. ¿Sí? Pero bueno, listo. Bueno, entonces aquí hay dos abreviaturas que utiliza la wildcard. Perdón, las listas de control de acceso. La palabra host y la palabra any. La palabra host suplanta la wildcard 0000. ¿Sí? Entonces aquí Access List 10 permit host y la dirección IP. ¿Sí? Si ustedes pusieran este comando en el router, entonces automáticamente él va a cambiar el 000 por la palabra host. ¿Sí? Y si pudiéramos poner la palabra any, entonces sería cualquier cosa. ¿Sí? Entonces sería, esto es la IP base, ¿cierto? Con cualquier wildcard, entonces sería cualquier cosa. Eso sería la palabra any. ¿Sí? Es cualquier cosa. Entonces, y por eso el nombre any, ¿no? Entonces, esas son dos abreviaturas que se usan mucho dentro de las wildcards. ¿Sí? Va. Configurando las listas de control de acceso. Eh, para borrar la lista de control de acceso, no access list y el número de la lista de control de acceso. Y para crear la lista de control de acceso, access list numeral. Eh, y bueno, aquí va a depender mucho del tema si es estándar o es extendida, ¿cierto? Entonces, si es estándar, entonces, ¿cuál sería desde modo de configuración global? R1, config numeral, sería access list, el número de la lista de control de acceso, ¿sí? De ahí sería la acción. Y después de la acción, nos vamos a la condición. Ese sería el general, ¿verdad? Entonces, aquí el número puede ir del 1 al cual al 99 en caso que sea una lista de control de acceso estándar, ¿cierto? La acción sería permit o podría ser deny. Y la condición, recordemos que la condición tiene IP base y wildcard. ¿Estamos? Y esa sería la forma general de una lista de control de acceso. ¿Sí? Para hacer una lista de control de acceso nombrada, entonces sería IP access list. Definimos si es estándar, en este caso, ¿sí? Y el nombre, ¿sí? Bueno, si esto es numerada. Si fuera nombrada,
access list. Aquí ya no le vamos a poner números, ¿cierto? Porque es estándar. Y el nombre de la lista de acceso. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entramos a modo de lista de control de acceso. Config estándar NAC. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué vamos a tener que hacer? Aquí vamos a partir de la condición. O sea, prácticamente lo mismo que ya teníamos aquí arriba. Quitamos el número. ¿Sí? Y prácticamente es lo mismo, ¿vean? O sea, permit que es la acción y la condición. ¿Sí? O sea, aquí no vamos a tener que poner en cada sentencia 1, 1, 1. ¿Sí? Recuérdense, si yo pongo 1, 2, 3, o sea, cada vez que varía el número estoy variando la lista de control de acceso. ¿Sí? Para que todas las sentencias pertenezcan a la misma lista de control de acceso, todas tienen que tener el mismo número. Bien. La extendida. La extendida es casi lo mismo. ¿Sí? Pero no es lo mismo. La extendida tiene dos cosas. Que tenemos el número de puerto. ¿Sí? Solo agregamos el número de puerto y al final podemos utilizar un... Ahora, vamos a ver esto. Aquí sería el protocolo. Entonces aquí podría ser protocolo ICMP, TCP, UDP, etcétera, ¿verdad? Permit, deny. Y otra parte importante aquí es que en la lista de control de acceso tenemos condición la condición se repite dos veces. ¿Por qué se repite dos veces? Porque esta es condición origen, de tráfico origen, y esta es condición de tráfico destino. ¿Sí? Entonces por eso es que hay dos. ¿Sí? Y aquí al fondo, el número de puerto. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia. Y la misma historia. Aquí sería extended. Extended. ¿Sí? Y aquí sería prácticamente esto. Solo que... Bueno, entonces esa sería... no me acuerdo si va al protocolo. ¿Sí? Ah, bueno, ok. Y aquí en la numerada sería de la 100 a la 199. O el rango extendido del otro valor. Bien. Listo. Bueno. Bueno. Aquí recordemos que para que una lista de control de acceso funcione hay que tener dos pasos también. Para que la lista de acceso funcione, son dos pasos. Paso número 1, crear la lista de acceso. Y segundo, aplicar la ACL sobre una interfaz. ¿Sí? Esto se hace a través del comando config, sería interface llega 0 de más 0, por ejemplo. Entonces, entramos a config if y el comando sería IP access group.
101, 1 in, por ejemplo. In o out. ¿Sí? Antes, si yo no le ponía in o out, ella me ponía out por defecto. Pero hoy en día ya no lo deja al azar. Siempre les pide, o sea, si no les dice que está incompleto el comando. Esa es la verdad. Listo. Los protocolos. Ok. Aquí en el tema de los puertos hay tres operadores. Está el EQ, está el LT, está el GT. ¿Sí? El EQ es igual a el LT, que es less than o menor que, y el GT es el mayor que, greater than. ¿Sí? O sea, mayor del 1000, por ejemplo, va a ser del 1000 hasta el último. ¿Sí? Menor del 1000, entonces va a ser del 999 para abajo, hasta el puerto 1. ¿Sí? EQ igual a el puerto 80, el que nosotros le definimos. ¿Sí? Bien, hay unas listas de control de acceso que se llaman listas de established. Esto se agrega el comando para que yo estoy bloqueando todo. Entonces, cuando el paquete sale, se le pone una etiqueta y cuando regresa, dice, este paquete se generó interno de la LAN y entonces lo deja pasar. Para eso sirven estas listas de control de acceso established. ¿Sí? Entonces utilizan esta palabrita, established. ¿Sí? Si no, el paquete no podría regresar. ¿Sí? Ok. Y un ejemplo. La palabra remark. ¿Para qué sirve la palabra remark? Simplemente para generar o para crear un comentario dentro de la lista de control de acceso. ¿Cuántas veces puedo poner el comando remark en la lista de control de acceso? Las veces que ustedes quieran. ¿Sí? Bueno, al configurar la lista de control de acceso y aplicarlas, vean que aquí tenemos dos listas de control de acceso en una interfaz, pero una es in y otra es out, que era lo que hablábamos. Solo puede ser una solo en un sentido. ¿Sí? Luego, en la lista de control de acceso tenemos que cada sentencia tiene un correlativo, 10, 20, 30 y así sucesivamente. Siempre se van a ir de 10 en 10. Eso nos va a servir al momento de nosotros querer meter o poner una lista de control, una sentencia en la lista de control de acceso. Entre la sentencia 10 y la 20, entonces pondríamos 15, por ejemplo. Esto lo vamos a ver en un momento. ¿Sí? Que es modificar la lista de control de acceso. Hay dos métodos para modificar la lista de control de acceso. ¿Sí? A mí en lo personal me gusta usar el método número uno, que es el editor de texto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Copian la lista de control de acceso, dan un copy-paste, lo copian en su Notepad y en el Notepad modifican todo. ¿Sí? Borran la lista de control de acceso y luego la pegan nuevamente. ¿Por qué no me gusta este método? O sea, tiene sus pros y sus contras. El pro es que yo puedo modificar todo a nivel de texto y entonces ya lo copio. ¿Sí? El contra es que si la lista de control de acceso está aplicada en una interfaz y a mí se me olvida quitar esa lista de control de acceso, ¿qué pasa si borro la lista de control de acceso, pero la lista de control de acceso está aplicada? ¿Sí? O sea, no hay una lista de control de acceso 1. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo con ustedes porque la borré. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que no hay una lista de control de acceso, pero
toda lista de control de acceso tiene un deny any implícito. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como no hay lista de control de acceso, sí va a existir el deny any. Entonces, ¿qué va a hacer? Bloquearlo todo. Entonces, por ejemplo, cuando yo cometo ese error, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dejar fuera del router automáticamente, por ejemplo. ¿Sí? O va a bloquear todo el tráfico. ¿Qué tengo que hacer en ese momento, por ejemplo? Resetear el router. ¿Qué pasa si reseteo el router? Entonces, cuando regrese la configuración, la lista de control de acceso sí existe. Entonces, como sí existe, me va a dejar hacer el telnet y entonces todo va a funcionar. ¿Ya? O bueno, si no todo, pues por lo menos ya logro entrar al router. ¿Ya? Entonces, ese es el menor de los problemas. Y luego con el número de sentencia o de secuencia, que ahí voy a agregar una línea entre dos sentencias. ¿Sí? Que digamos que es de alguna manera tal vez el más seguro. Para eso no tengo que borrar la lista de control de acceso. ¿Sí? Entonces vean, aquí dice IP Access List estándar 1. Entré a modo de lista de control de acceso y le digo no 10. O sea, eso va a borrar la sentencia 10. Y aquí la misma sentencia 10 la volví a crear. 10 deny host y la dirección. Entonces, por eso es que aquí aparece 10. Si yo hubiera puesto no 10 y hubiera puesto 15 acá, entonces al darle un show access list aparecería 15 y 20. ¿Sí? Cuando voy a agregar una lista de control de acceso, por ejemplo, yo siempre recomiendo utilizar, por ejemplo, 15, 25, 35. ¿Y por qué 15, 25 y 35? Y no puedo usar un 11, un 21, un 31. Claro que sí lo pudiesen usar. El problema está en que si, por ejemplo, ustedes quieren meter algo entre la línea 10 y la línea 15 y la línea 11, no pueden. ¿Ya? Entonces, por eso yo recomiendo usar 10, 15, o 10, 12, por ejemplo, porque si es 10, 12, entonces puedo meter una 11, ¿ya? Pero eso va a depender muchísimo de qué es lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Al final, por ejemplo, si la lista de control de acceso yo le metí la sentencia 15, por ejemplo, el número 15, el número de secuencia 15, y yo reinicio el router, al reiniciar del router, entonces él va a volver a recalcular todo, entonces va a ser 10, 20, 30, o sea, ese 15 va a desaparecer, ¿ya? Bueno, implementar las listas de control de acceso. ¿Sí? El IP Access Group, como les comentaba, para agregarlo a dónde? A una interfaz. Pero también tenemos el IP Access Class. ¿Dónde vamos a utilizar el IP Access Class? En las líneas BTIE para decirle, o sea, por ejemplo, hoy en día nos permite que todo mundo pueda entrar al router. ¿Sí? O sea, todo el mundo tiene opción de hacer un telnet o un SSH, por ejemplo. Pero si yo pongo una access class y la access class me da 3 IPs, entonces solo esas 3 IPs van a poder intentar hacer la autenticación. Las otras las va a bloquear. ¿Ya? Vamos a ver los ejemplos. Entonces, este es no access. ¿Sí? Se va a denegar el host 192.11.10 y se va a permitir todo lo demás. ¿Sí? Y la lista de control de acceso es out, ¿sí? Sobre la giga 00. Entonces, el paquete va a dónde? Hacia acá, ¿sí? Entonces, el paquete puede venir por acá y dice eh, con destino la 1010, por ejemplo, ¿sí? Entonces, como el tráfico de Night Host, ¿sí? Entonces dice, ¿viene el tráfico de este IP? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a bloquear, ¿sí? Entonces, esto estamos denegando un tráfico de una LAN hacia otra, ¿sí? Ojo, las listas de control de acceso estándar se manejan, se van a poner cerca del destino. ¿Por qué cerca del destino? Porque siempre el tráfico que vamos a poder controlar es de donde se origina, ¿sí? La ACL estándar es diferente, en vez de ponerse cerca del origen, se va a poner cerca del destino. ¿Por qué? Porque en la ACL estándar tenemos tanto condición origen, de tráfico origen, como condición de tráfico destino, ¿sí?
Entonces ahí tenemos ambas cosas. Bien, entonces aquí tenemos dos listas de control de acceso, surfing y browsing, y están aplicadas como in y out, ¿sí? Sobre la giga 00. Sería esta, ¿sí? Entonces ahí vean in, out, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo aplicaríamos una lista de control de acceso sobre las BTIs? ¿Sí? La verdad es que esta es algo muy interesante, ¿sí? Muy interesante, ¿por qué? Porque, como les digo, IP Access List estándar BTI Access y solo tiene una dirección IP, la 1010, que es mi máquina, ¿sí? ¿Qué pasa si mi máquina no tengo esa IP? No, si el DHCP me diera otra dirección IP y no la 1010, por ejemplo, sino la 1020, entonces, como la lista de control de acceso dice 1010, no me va a permitir. ¿Sí? Estamos. Entonces es importante que, por ejemplo, cuando yo creo una lista de BTY, yo usualmente dejo 2 o 3 direcciones IPs. Son IPs controladas. ¿Ya? Entonces, Access Class no es Access Group, sino es Access Class BTY Access, que es la IN. ¿Sí? Porque es tráfico entrante. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué va a hacer con todo lo demás? Deny any, denegar cualquier otro, o sea, todo lo demás lo va a bloquear, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, este deny any está de más. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque la lista de control de acceso tiene el deny any implícito. Me sirve porque al momento de darle un show access list yo, vean que aquí me dice la cantidad de match, ¿sí? O sea, la cantidad de veces que se ha ejecutado la acción. Entonces aquí deny any no se ha ejecutado. Eso implica que nadie ha intentado, que no sea yo, entrar al router. Pero si yo, por ejemplo, voy a hacer match aquí y aquí viera 1 millón de match, puchica, todo el mundo está tratando de entrar al router, ¿va? Entonces, eso me permite tener esta información. ¿Sí? Bueno, ¿dónde poner la lista de control de acceso? Los que les mencionaba. Estándar y extendida. La extendida cerca del origen. ¿Sí? Y cómo mitigar ataques con listas de control de acceso. ¿Sí? Bueno, entonces para mitigar ataques de listas de control de acceso, primero hay que saber que sí están llegando. ¿Sí? Entonces vean que, por ejemplo, podemos todas las IPs que vengan IP ceros, ¿sí? Broadcast, IPs de la dirección 127, ¿sí? Em, las direcciones automáticas que genera cuando no dan DHCP, 169.254. El RFC 1918, que son todas las privadas, y las direcciones de multicast. ¿Sí? Esto es para, digamos, una lista de bloquear todas estas. Obviamente, si por ejemplo yo tengo una red de un service provider y tengo paquetes de multicast, imagínense, esto es delicado. ¿Por qué es delicado? Porque si yo voy a bloquear todo el multicast, imagínense, los protocolos de enrutamiento utilizan las direcciones de multicast para poder comunicarse entre sí. Si yo bloqueo esta dirección de multicast, entonces, ¿qué va a pasar? El tráfico de multicast no va a pasar entre 2 routers, ¿ya? Entonces, ojo, tenemos que tener también conciencia de que no es solo de venir, meter comando y entonces ya estuvo. Eso pudiese afectar, por ejemplo, el protocolo de enrutamiento, ¿ya? Mano, ¿y qué hiciste con el protocolo? Nada. Pero resulta que sí, la lista de control de acceso tenía ahí bloqueada la red 224 y eso es lo que el router necesita para mandar sus actualizaciones de enrutamiento, por ejemplo. Estamos fritos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado, ¿sí? Bien. Em, permitir tráfico, por ejemplo, EQ22, ¿qué es? SSH, Syslog, SNMP.
¿ya? FTP, correo electrónico, dominio, ¿sí? Entonces, vamos a bloquear, vamos a permitir, tenemos que ver qué es lo que vamos a permitir y qué es lo que vamos a bloquear, ¿sí? Alguno puede poner permito deny any, pero si lo van a hacer por redes, obviamente entre más específicos sean, es mejor, ¿sí? Listo. Para utilizarlos contra ataques de deny of service, es muy utilizado, ¿verdad? Permitis NMP, eh, un echo reply, un source quench, un unreachable y todo lo demás que me lo bloquee, ¿sí? Entonces, esto podría ser algún parámetro. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, un paquete malicioso no va a ser un echo reply, ¿sí? No va a ser un source quench, no va a ser un reachable. Entonces, me puede permitir, ¿sí? Esto es como una buena práctica, ¿sí? Lo delicado de bloquear ICNMP es que, como hemos hablado, ICNMP nos ayuda para hacerle un ping, saber que llega y, y entonces permitirlo o denegarlo, pues, pero la idea del ping es saber si sí llegamos o no. Pero si está bloqueado por una lista de control de acceso, entonces siempre va a estar bloqueado y podemos pasar una eternidad revisando el protocolo de enrutamiento y el protocolo de enrutamiento está bien, pero simplemente el ICNMP está bloqueado, no es que no esté llegando el tráfico, ¿sí? Ahí es cuando muchas veces se hace una prueba a nivel de capa de aplicación, haciendo un telnet hacia un puerto específico. Si el puerto se conecta, entonces la conectividad a nivel de capa de aplicación está bien y tal vez es solo el ICNMP o el protocolo base el que tiene bloqueado un puerto, ¿sí? Bueno, SNMP, ¿no? SNMP server, bueno, pero aquí sí necesitamos SNMP, ¿no? Ya. Listas de control de acceso de IPv6. Bueno, señores, como la parte de listas de control de acceso de IPv6 es exactamente lo mismo. La sintaxis es exactamente lo mismo. La única diferencia es que el IP Access Group que servía en IPv4 en IPv6 no sirve, sino tiene que ser IPv6 Traffic Filter, o sea, para aplicarlo sobre la interfaz. Esa es una de las diferencias fundamentales, ¿sí? Pero ahí prácticamente es lo mismo. Obviamente aquí tenemos, por ejemplo, direcciones más grandes, ¿sí? Pero al final de eso, direcciones. Entonces no hay que hacerse mucha bola con esto, ¿sí? Vean que aquí el número de secuencia no está al principio como en la secuencia de IPv4, sino está al final, ¿sí? Pero siempre es 10, 20, 30, 40, ¿sí? Y si quiero modificar, es la misma historia, ¿sí? Ok, y con eso prácticamente llegamos a la parte final del capítulo número 8, ¿sí? Bueno, entonces esperaría yo en la siguiente clase que le metamos un poquito más de candela eh, y poder trabajar tal vez 9, 10 y 11. Sí, esperaría yo. De verdad que ya es justo y necesario que podamos trabajar por lo menos 3 capítulos, pero esa es la idea. ¿Sí? Bueno, señores, entonces sí, lo voy a activar. No,